La falta de esa vida lleva al ser humano a experimentar vacíos. La falta de vida lleva a las personas a experimentar vacíos. Y dice la palabra en Génesis capítulo 3, usted lo conoce pero lo vamos a leer, versículo 1 en adelante. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: ¿con que os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran dolor los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y polvo volverás, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto de Edén para que le abrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Notemos que cuando la serpiente engaña a Eva, ella se deja seducir por una posición luciferina, es decir, la misma acción o el mismo pensamiento que tuvo Lucifer, que dijo: en el monte de Jehová levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Es decir, la misma esencia de lo que quería Lucifer era la que trató de sembrar y logró sembrar en la vida de Eva. La ambición, la codicia, el ser más que Dios llenó su corazón, y Adán aceptó la transacción. No es que dijo no, sino que aceptó la transacción. Es decir, que le gustó la idea a la mujer de parecerse a Dios. Le fue muy linda la propuesta que le hizo el diablo.
la serpiente. Entonces aceptaron. Dice que en el momento los ojos fueron abiertos. Entonces cuando los ojos son abiertos, automáticamente se produce una separación. Y la separación produce el vacío más grande del ser humano, el alejamiento del Creador. Por eso, desde la caída del hombre, el espíritu humano ha quedado separado de Dios. Lo que genera un anhelo constante y sentido de plenitud que nada en el mundo pueda suplir. Por eso este alejamiento, esta separación, esta ruptura produce vacíos en los seres humanos. Y estos vacíos los podemos ir de repente analizando. Podemos hablar de un vacío generalizado, pero podemos dar especificaciones de los vacíos, como los vacíos emocionales, falta de amor y aceptación. Es decir, se busca llenar ese vacío con afecto humano, con relaciones, con aprobación, con éxito, pero se siguen sintiendo solos. O quizás un vacío existencial, falta de propósito. El hombre puede tener dinero, fama, poder, pero sin propósito, todo se va a experimentar en un vacío. Vacío moral, pérdida de valores, dirección. Todo lo malo es bueno y todo lo bueno es malo. Vacío moral, lo que está como sacudiendo a la sociedad, a la humanidad. Inventores de maldad, y a causa de estas invenciones de maldad se produce todo este vacío moral. Vacío social, desconexión y superficialidad. Vivimos hiperconectados tecnológicamente, pero cada vez más aislados emocional y espiritualmente. Vacío material, el engaño de las cosas temporales. Es decir, que la gente está tan atrapada en la temporalidad que absolutamente nada lo lleva a satisfacer ese vacío que se produce a causa de lo temporal. Como hijos de luz, cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, hemos confesado con nuestros labios, creyendo en nuestro corazón, hemos sido llamados o hemos sido impartidos por una luz. Entonces somos responsables de poder transmitir esa luz lo más genuinamente posible, no distorsionada, no mezclada, lo más nítidamente posible. Esa luz es una responsabilidad de transmitirla tal cual es. Cada vez que nosotros tenemos que exponer una palabra, necesitamos tener un diagnóstico, porque la palabra es la que va a terminar haciendo el trabajo, va a hacer, va a regular, va a equilibrar, va a sanar. Pero cuando uno se va al médico, cuando uno se va a revisar el auto, siempre va a haber un diagnóstico de parte de la persona, del profesional o del mecánico. Siempre va a haber un diagnóstico de cuál es la situación y cuál es la recomendación. Entonces, cada vez que nosotros estamos frente a la responsabilidad de exponer una palabra, necesitamos basarnos en un diagnóstico. Entonces nos preguntamos, si fuimos llamados a trabajar y fuimos llamados a que esa luz pueda ser llevada genuinamente a todos los que no tienen esa luz,
si la función se estaría cumpliendo, los resultados serían otros. En cambio, vemos una iglesia global deteriorada. ¿Cómo puedo decir esto? Claro, puedo decirlo porque puedo hacer el diagnóstico de que la iglesia tiene 21 siglos y no ha sido tan efectiva como nosotros necesitamos que sea. Si no es si la iglesia no está haciendo el trabajo, es porque hay algo que necesitamos rever, ¿no? Te vas, te haces un análisis de sangre, de orina, te vas al médico y te dice, está alto el colesterol. O te tomas esta pastilla o te salís a caminar todos los días para que bajen los niveles. Entonces estamos frente a la palabra y la palabra nos enseña qué es lo que necesitamos hacer para poder entrar dentro de la regulación. Entonces vemos que la iglesia no ha sido tan efectiva. ¿Cuándo una iglesia no es efectiva? Porque no tiene que ver con los parámetros que nosotros manejamos, tiene que ver con los parámetros que Dios maneja, con la medida que Dios maneja. Nosotros manejamos de una medida posiblemente humana, pero Dios maneja otros parámetros, otra medida. Dice que la medida o la estatura es Cristo, es el patrón, es la unidad de medida, Cristo. Entonces necesitamos ver la situación de la iglesia y medirla o compararla con Cristo. Para poder compararla con Cristo necesitamos que Cristo sea la centralidad del existir de la iglesia. Si la centralidad de la iglesia no es Cristo, entonces se está corriendo hacia uno de los costados. Cuando la iglesia se trata de correr para uno de los costados, es como que está haciendo un camino paralelo. Parece que es el camino, parece que se hace lo correcto, pero no está Cristo en el centro. Por eso necesitamos hacer un análisis, porque nosotros necesitamos escuchar la palabra, necesitamos ser expuestos por la palabra, necesitamos ser alumbrados por la palabra para que podamos reflexionar sobre la palabra. La palabra no viene a ser como algo que va llenando nuestro ser y está acumulándose por acumularse. No. La palabra viene para que la palabra afecte y termine cambiando el rumbo de nuestro existir. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una iglesia que no está haciendo lo que debería ser. Porque la iglesia que debería ser es la iglesia que está centrada en Cristo. Hay un dicho que dice: el que le quede el saco, que se lo ponga, ¿no? Entonces la palabra es soltada. Si te queda el saco, te lo colocas. O si no, dejas pasar tu taná. Pero si la palabra viene, entonces uno era para mí. La cuestión es que vemos una iglesia con una identidad basada en lo humano, en las estructuras, en los roles, en los ministerios, en los símbolos, más que en la persona y obra de Cristo. Cuando la iglesia deja de mirar al Hijo como el centro y el fundamento, corre riesgo la iglesia de edificar o construir su identidad solamente en logros, en funciones o apariencias externas. Entonces, necesitamos tener un objetivo, necesitamos tener la mira en Cristo. Cuando dejamos de mirar la centralidad de Cristo en la iglesia, es como que nos distraemos y comenzamos a mirar otras cosas, logros, comenzamos a ver
obras, comenzamos a ver funciones, comenzamos a ver apariencias. Por eso hay que prestar atención a lo que el Espíritu en este tiempo nos está hablando. Muchas veces se exalta más el cargo que el carácter. Se exalta más el cargo que el carácter. El ministerio por encima de la comunión y los dones por encima del dador. A veces el que suelta una palabra profética que está haciéndolo a través de los dones, parece que se le hace más culto a ese que suelta la palabra profética que al que en realidad es el dueño de toda la situación. Bendito Dios. Así que lo que fue concebido para manifestar la vida de Cristo se convierte en una maquinaria religiosa sostenida por talentos humanos y jerarquías visibles, pero vacío de esencia divina. En lugar de reflejar la imagen del Hijo, la Iglesia comienza a reflejar la del hombre, su organización, su intelecto, sus dones, y no está manifestando a Cristo. Bendito Dios. Fuimos llamados a manifestar a Cristo. Pero parece que el ego trasciende a Cristo. En muchas iglesias Cristo ya no es el modelo, sino un concepto. Hay muchos que conceptualizan a Cristo y tienen muchos ejemplos y tienen buenos conceptos, pero no hay una verdadera identidad de lo que es Él. Él no proviene de títulos ni estructuras, sino la vida que fluye del Espíritu. Todo lo que no es vida y todo lo que no fluye desde el Espíritu no es Cristo. Otra de las razones es una práctica centrada en nosotros mismos. Nuestros méritos, nuestras acciones, nuestras propias fuerzas, en lugar de depender completamente de Cristo y de lo que Él hizo. Cuando la iglesia comienza a poner su confianza en sus esfuerzos, en sus talentos, en sus logros, se aleja del fundamento eterno del Evangelio, que es la obra redentora de la cruz y la victoria de su resurrección. En lugar de vivir sustentado por su gracia y autoridad, surge la ilusión de que podemos hacer por nosotros mismos, cumplir rituales, hacer buenas prédicas, fuerza propia, organizar esto, programas o alcanzar metas visibles. Pero la palabra viene para regularnos. Amén. La palabra viene para poder traer el equilibrio. Amén. Nosotros somos muy de entrar en desequilibrio. Por eso necesitamos la palabra que venga a regular. Cristo es nuestra regulación. El peligro de centrarse en lo humano es que convierte la espiritualidad y el ministerio en una competencia de habilidades, una competencia de talentos, una competencia de reconocimientos en el lugar del flujo constante y dependiente de la vida de Cristo que necesitamos. Cuando Eva escucha a la serpiente, el engaño trae aparejado la autosuficiencia,
Porque la serpiente le dijo, vas a ser igual que Dios. Ah, entonces significa que no voy a depender más de Dios. Se creó un ser autosuficiente. Entonces cuando nosotros estamos trabajando, en lo que es la edificación del cuerpo, el trabajo corporativo, y si se comienza a mezclar la autosuficiencia, entonces podemos detectar como algún síndrome que se está queriendo colar, ese síndrome que se despertó en la caída. Necesito encontrarme nuevamente con la total dependencia del Espíritu. No puedo depender de mis fuerzas, no puedo depender de mis habilidades, no puedo depender de mi intelecto, no puedo depender de lo que tengo o lo que dejo de tener. Tengo que depender pura y exclusivamente de Él. Una iglesia donde no está la centralidad de Cristo su expresión, que debería ser de paz, de amor, de reconciliación y de justicia de Dios, al carecer de estas cualidades, se nota la desconexión fuerte de la fuente de la verdadera vida transformadora que es Cristo. La paz que Él nos ofrece es una paz que no tiene que ver con tranquilidad, no tiene que ver con que parece que está todo quieto. No, trasciende. Porque la paz que Él genera en nosotros es una paz que en medio de la tormenta, en medio de todo el ruido, en medio de todas las voces, podemos estar en paz y escuchar su voz. El amor no es superficial, ¿eh? El amor que Él busca generar a través de la iglesia es totalmente profundo. Cuando hablamos de la reconciliación, porque en Cristo se recompone esa reconciliación, es decir, se reconcilia esa ruptura que produjo vacío. Entonces en Cristo vamos a encontrar que esos espacios sean cubiertos por Él, producido por el vacío de la separación del huerto de Edén. El tema es que si nosotros no agregamos lo que se necesita para hacer una receta de comida, son indispensables los ingredientes. Si te dice fécula de maicena, no le puedes poner polenta, tiene que ser fécula de maicena. Y a veces parece que estamos haciendo eso, estamos como colocando algo que es esencial colocar, entonces no tenemos y colocamos otra cosa que no es y termina produciéndose una mezcla. Entonces todo se va como desvirtuando, se va como mezclando, se va como que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Parece igual, pero no es igual. La cizaña y el trigo parecen iguales. No es que resulta ser que estaban ahí, esto es cizaña, esto es trigo, no. Levantaban todo. ¿Saben cuándo se daban cuenta que era cizaña? Cuando habían molido la harina, se hizo harina, esa cizaña,
y al hacer los panes producía esos dolores intensos de panza que los enfermaban. Mirá hasta qué punto. No es que se hizo una selección. Hasta ese punto todo parecía igual. Hasta ese punto todo era lo mismo. Por eso más que nunca necesitamos una iglesia que discierna. Más que nunca el discernimiento tiene que estar en cada uno de nosotros. Cuando una iglesia actúa sin Cristo como centro, los fundamentos quedan incompletos o deformados. Puede haber apariencia de paz, puede haber actos de amor, puede haber esfuerzos de justicia, pero carecen de la raíz espiritual que los sostiene y les da el poder transformador. Pero cuando Cristo habita en la comunidad, cada persona, cada creyente, estas cualidades no solo se manifiestan como valores humanos, sino como la evidencia tangible de la vida de Dios obrando en medio del pueblo. No tenemos que buscar, se habla de amor, tratamos de manifestar amor. O se habla de perdón y parece que queremos manifestar perdón. Se trata de una naturaleza que viene con la naturaleza de Cristo, que viene con la nueva naturaleza. Porque no es un perdón selectivo, no es amar selectivamente, es una naturaleza, ya está en esa naturaleza implícita. Entonces se va a manifestar en forma común, en forma normal, no hace falta exigir, no hace falta provocar. Necesitamos que la iglesia o que nosotros dejemos de ser un simple grupo de religiosos para convertirse en un reflejo vivo del reino de Dios, donde hay paz, amor, reconciliación, justicia, y que no sean aspiraciones, sino que sean realidades. Fuimos llamados a vivir en su realidad. No fuimos llamados a vivir de una ilusión. No fuimos llamados a imaginarnos cómo es. Fuimos llamados a vivir una realidad. Y esa realidad está en Cristo. Esa realidad está en la nueva naturaleza que es Él. A veces uno puede hablar determinadas cosas porque de repente las ha estudiado, las ha investigado, y en otros casos las ha aprendido por causa de errar toda la vida, por causa de hacer las cosas mal toda la vida. Entonces llega el tiempo que aprendes. Llega el tiempo que aprendes. Dice que el que se quema con leche, de una vaca llora. Entonces aprendes, te enseñó la vida. Y hay muchas cosas que hemos hecho mal. Yo, en el centro, hice muchas cosas mal a causa de la religiosidad. Y ninguna de esas cosas tuvieron buenos resultados. Entonces pasamos por ese camino. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No pases por ahí porque te va a ir mal.
Pero hoy en día, cuando comenzamos a permitir que Él sea nuestra centralidad, dice la Escritura, el otro día vamos a hablar, y dice las Escrituras, mirad hacia arriba, donde está Cristo. Porque todo lo que dejas hacia atrás o mirás hacia atrás está muerto. Está muerto. Y hablamos de esas películas donde parece que el espíritu el alma sale del cuerpo y el alma quiere volver a la realidad y no puede. O sea, todo el pasado de él ya está muerto. Nuestro pasado, todo lo que está atrás está muerto. No podemos retroceder. Si miramos hacia arriba, todo lo del pasado, toda la temporalidad de la cual nosotros disfrutábamos, manejamos, tiene que estar muerta. Amén. La separación entre Dios y el hombre en Edén dejó un vacío existencial y espiritual. El hombre quedó sin la plena comunión con su Creador, expuesto a la confusión, el egoísmo y la incapacidad de alcanzar por sí mismo su propósito original. Restaurar la centralidad de Cristo significa colocar a aquel que es la vida, la verdad y el camino en el centro de nuestra existencia y de la vida de la iglesia. Cuando Cristo es el eje, los vacíos dejados por el pecado original se llenan de su presencia, se llenan de su propósito, se llenan de su amor, se llenan de su gracia. El ser humano recupera su identidad como hijo. La comunión genuina con Él se establece y la misión divina, que es ser imagen y el reflejo de Dios en el mundo, vuelve a ser vivida desde el poder del Espíritu Santo. Esta restauración no es solo individual, sino colectiva, pues el cuerpo de Cristo como comunidad refleja la reconciliación, la paz y la plenitud que fueron arrebatados en el Edén, mostrando que en Cristo la separación se vence y la vida verdadera se manifiesta plenamente. Sí, Señor. Necesitamos retomar. Necesitamos volver a la esencia que es Cristo, al eje que es Cristo. De repente venimos caminando y hay como cosas a nuestros costados que nos llaman la atención. Cosas a nuestros lados que nos llaman la atención. Le prestamos más atención a lo que está al lado nuestro que a lo que tenemos que mirar en la línea a donde estamos caminando. Hay una línea en la cual tenemos que caminar. Así es. Pero hay cosas que nos distraen. Hay cosas que nos llaman la atención. Porque quizás sea más vistoso o sea más deslumbrante o tenga más brillos, pero fuimos llamados a trazar una línea, a caminar sobre esa línea que es Cristo. Va a depender de nosotros dónde queremos caminar o por dónde queremos caminar. Caminar por la línea de Cristo implica que solamente sea visto Él. Así es. No que seamos vistos nosotros, solamente que sea visto Él. Por eso somos nosotros los que decidimos. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Querés ser visto vos o querés que Cristo sea visto en vos y que nada más se vea que Cristo en tu vida? Es una decisión que cada uno tiene que tomar. Ya se terminaron los trucos mágicos en el Evangelio, ¿eh? Acá no hay varitas mágicas.
que cambian la vida de las personas, que te dan cosas. No. Tiene que ver con la edificación del entendimiento y el conocimiento en la vida de Cristo. Amén. Así como Indiana Jones podía evadir las trampas, lo único que te va a hacer evadir las trampas de este mundo es tener una vida orientada en Él. Como líderes, como gente que trabaja con gente, necesitamos alinearnos a Él. Amén. Porque hay gente detrás de nosotros. Si nosotros caminamos torcido, chueco, toda la gente va a caminar torcido. Así es. Por eso necesitamos caminar derecho, para que los que vienen detrás de nosotros van a tener que tomar sus decisiones, pero van a saber que el camino es en Cristo. Que el Señor nos dé de su gracia para poder tomar la parte que nos es dada. A veces en una palabra hay muchos conceptos, hay muchas frases, hay muchas oraciones, pero siempre tenemos que tomarnos de una y trabajar esa palabra. Y decir, en esta palabra tengo que trabajar. Esta palabra es la que me regula. Esta palabra es la que me está buscando orientarme, porque continuamente, al ser seres humanos, nos desorientamos. Por eso necesitamos del Espíritu. Por eso necesitamos de Él todo el tiempo. Por eso necesitamos caminar en el Espíritu. Por eso decía Pablo, andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu no significa de vez en cuando, significa siempre. Andar en el Espíritu no significa cuando tengas ganas. Todo el tiempo. Que el Señor nos dé de su gracia. Y que en estos días sean días donde la palabra nos pueda dar los condimentos necesarios para que se pueda hacer esa comida que necesitamos hacer, que es la correcta, que es la justa. ¿Qué te parece si cerras tus ojos por un momento? Señor, entendemos que hay muchos vacíos que ha generado la desobediencia. Y es como que estos vacíos van evolucionando y como que están dando a luz otro tipo de vacíos que comienzan a experimentar los seres humanos. La solución ya está establecida para poder llenar esos vacíos, que es Cristo. Pero necesitamos nosotros como hijos de Dios alinearnos a Él, alinearnos al Hijo. Amén. Para poder ser hábiles, entendidos, para que esos vacíos sean llenos de Él. No podemos llenar los vacíos con cualquier cosa. La única solución, la única fórmula, el único remedio, el único ingrediente es Cristo. No hay otra cosa. No es lo mío, no es lo que yo puedo dar, no es lo que yo puedo generar, no es lo que yo puedo inventar, no es las luces, no son los colores. Lo único que llena ese vacío es Cristo, no hay otra cosa. Por eso tengo que alinearme a Él para aprender cómo hacer, para aprender como cuerpo cómo hacer para que esta humanidad que está llena de vacíos y esos vacíos están llevando a la muerte se pueda mudar, se pueda cambiar y puedan caminar hacia la vida que fueron destinados.
Señor, que estos días, cada una de las palabras que podamos compartir, Señor, pueda traer esa colaboración, pueda traer eso aditivo, esa adición, esa suma, Señor. Esa suma, Señor, esa acumulación, Señor, ese agregar. Amén. Sumar es agregar. Así es. Estamos agregando a través de la colaboración. Una palabra reguladora, una palabra que nos equilibre, una palabra que nos saque de nosotros mismos, una palabra que nos saque de nuestros pensamientos, una palabra que nos saque de nuestros logros, una palabra que nos saque de nuestros pensamientos. Y que podamos volvernos a Él en todo, completamente en Él. Que podamos volvernos a Él en nuestra totalidad. Santo. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amén. Gloria a Dios. Señor, en esta tarde, Señor, declaramos, Señor, los ámbitos, tus ámbitos, Señor, tus ámbitos que se establecen en este territorio, Señor. Los ámbitos que se establecen en este territorio, Señor. Hay tantas personas que hablan, hay tantas personas que declaran, hay tantas personas que declaran, hay tantos pastores que declaran. No, porque lo que pasa es que la cordillera, no lo que pasa es que los mapuches, no lo que pasa es que los espíritus ancestrales, y declaramos que se establece la iglesia, que se establece el cuerpo en estos días, y todo aquello que se había antepuesto comienza a ser desplazado, comienza a ser desplazado, comienza a ser desplazado, comienza a ser corrido, comienza a ser corrido, y los veo